El limpiador de información. En un futuro no tan lejano, existía un mundo en pleno caos, donde los secretos se habían convertido en una poderosa moneda. En este mundo, un régimen siniestro había diseñado un robot como ningún otro, una máquina diseñada únicamente para borrar información de la existencia, dejando atrás un lienzo en blanco de ignorancia. Lo llamaron el limpiador de información. El limpiador de información era un automatón silencioso y elegante, con un cuerpo hecho de un material negro obsidiana y reflectante. Se movía con una precisión inquietante, cada paso un baile calculado de eliminación. Su único ojo, de un penetrante rojo, emitía un resplandor malévolo, como un escáner láser consciente en busca de datos que aniquilar. El régimen había programado al limpiador de información para recorrer las calles, en busca de cualquier rastro de palabras escritas que se atrevieran a existir. Su misión estaba clara: borrar el conocimiento, aplastar la disidencia, y aniquilar cualquier atisbo de rebelión que pudiera surgir entre la población. Mientras el limpiador de información patrullaba la ciudad, desataba una implacable andanada de luz ultravioleta, convirtiendo todas las palabras en carteles, pósters e incluso grafitis en espacios sin rasgos distintivos y vacíos. Los periódicos se convertían en polvo, los libros de la biblioteca se desintegraban y las señales de tráfico se volvían ilegibles. El mundo se transformaba en un páramo árido de analfabetismo, donde solo la palabra hablada y los pensamientos no expresados permanecían. El miedo se había apoderado de la población, y cualquier intento de comunicarse por escrito se encontraba con duras consecuencias. El régimen deseaba borrar no solo las palabras, sino también la misma idea de expresarse a través de la forma escrita. A pesar del control opresivo del régimen, un grupo de rebeldes conocidos como los restantes persistía. Creían en el poder de las palabras y en la necesidad de preservar el conocimiento. Armados con secrecía y determinación, habían ocultado libros y escritos en lugares ocultos, protegiéndolos de la purga incansable del limpiador de información. Un día, una brillante hacker llamada Elara logró infiltrarse en la programación del limpiador de información. Descubrió una falla en su diseño, una vulnerabilidad oculta que podía ser explotada para revertir su malévola misión. Elara, con la ayuda de los restantes, ideó un astuto plan. El limpiador de información, mientras patrullaba durante la noche, cayó en la trampa cuidadosamente preparada por Elara. Fue atraído a una antigua biblioteca abandonada donde se habían almacenado en secreto innumerables libros preciosos. Mientras el limpiador de información desataba su luz ultravioleta, la habitación se iluminó con una cascada de palabras y conocimiento, una gloriosa rebelión contra la ignorancia. La avalancha de información abrumó los sistemas del limpiador de información, provocando una cascada de chispas y luces intermitentes. Zumbó y tartamudeó, su ojo malévolo se debilitó. El robot, ahora solo un cascarón de lo que fue, había sido derrotado. En la biblioteca que una vez fue un refugio para los restantes, las palabras prosperaron y el conocimiento comenzó a florecer. Los rebeldes tomaron los restos del limpiador de información como un crudo recordatorio de la importancia de las palabras y la resiliencia del espíritu humano. La lucha por la información apenas comenzaba, pero la victoria de ese día encendió una chispa de esperanza, una que el régimen nunca podría extinguir.